las clases se graban, que de hecho ahorita ya empecé a grabar, no me acordaba. Eh, pero bueno, vamos a empezar, ¿sí? Diciendo, pues, el porcentaje mayor, ¿no? Que pues es el examen. Ya ustedes conocen el examen. En esta ocasión lo vamos a disminuir un 10%, ¿sí? De su porcentaje, que la mayoría de ocasiones siempre está, la mayoría de mis exámenes siempre están al 50 o al 60%. En esta ocasión vamos a estarlo manejando en un 40%, ¿sí? Entonces, ahí para que de una vez vayan anotándolo, un 40% va a valer lo que es el examen de microbiología y parasitologías humanas, ¿sí? La fecha del examen, bueno, pues es el último día de septiembre, que de hecho es un miércoles, al igual como ahorita estamos empezando, va a ser el 30 de septiembre, ¿sí? Entonces, para que también vayan poniéndolo en su lista, la fecha del examen será el 30 de septiembre con un valor del 40%. Este examen, ahora sí, el 100% del examen es opción múltiple, ¿sí? En esta ocasión no vamos a poner preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, hay para que de una vez lo tengan así mentalizado, eh, el mismo método que utilizamos en esta ocasión del examen, ¿sí? Yo les mando el link, ustedes tienen el tiempo para resolverlo y bueno, eso va a tener un valor del 40%. Eh, Posteriormente tenemos un trabajo final, ¿sí? Que ustedes van a entregar. Este trabajo final básicamente va a ser un compendio. De todas maneras, se los voy a mandar en PDF por Classroom para que más o menos lean todas las características que debe de tener el trabajo final. Este trabajo final es una comparación de síndromes, ¿sí? Solamente van a ser 6 síndromes los cuales ustedes van a desarrollar eh, en el transcurso, ¿sí? De la asignatura, que también ustedes deben de entregarlo. La fecha de entrega, de una vez anótenlo, será el 28 de septiembre, ¿sí? Entonces tienen 26 días para realizarlo. Como les comentaba, en Classroom les voy a subir el PDF donde se explica un poquito más las características que debe de tener este trabajo final. Este trabajo final, fíjense que me gusta mucho porque me gusta mucho las comparaciones y las diferencias, ¿sí? Entonces, eh, en esta asignatura, como les comentaba, vamos a estar abordando lo que son los bichos que nos enferman. Por lo tanto, el trabajo final consistirá en los síndromes, pero en las diferentes etiologías que lo tienen. Les voy a poner de una vez un ejemplo. Van a poner este caso del síndrome diarreico, ¿no? Del síndrome diarreico agudo, por ejemplo. Bueno, y de todas maneras en trabajo yo les voy a decir qué bichos son los que causan el síndrome diarreico agudo y ahora su trabajo de ustedes es más que nada poner las diferencias de estos bichos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se parecen demasiado. Por lo tanto, es muy importante delimitar y tener bien marcadas las diferencias que van a tener estos microorganismos, ¿sí? Entonces, principalmente van a ser 6 síndromes, ¿sí? Lo que es el síndrome diarreico agudo, el síndrome diarreico crónico, ¿sí? El síndrome febril, el síndrome de descarga vaginal, y ya no me recuerdo los otros, pero hay otros dos. El síndrome febril con exantema, ¿sí? Todo lo que es varicela, ex- ¿qué más? Sarampión, rubiola, ¿sí? Más que nada, esta comparación de bichos que al final van a estar causando enfermedades muy parecidas, ¿sí? De todas maneras, como les explico, en el PDF se los voy a mandar para que vean las características un poco más detallado. Eh, También son cosas o bichos que vamos a abordar aquí en clase, por lo tanto, en el transcurso de las clases, pues ustedes observarán que vamos a ir mencionando un poco los microorganismos de los cuales ustedes van a realizar su trabajo final, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, ahí ya llevamos un 60%, ¿sí? Porque 40% del examen y 20% del trabajo final. Eh, ¿En qué va a consistir el siguiente porcentaje? Bueno, el siguiente porcentaje pues también es un porcentaje alto. Lo pudiéramos englobar como el 40%, ¿sí? Este 40% va a consistir principalmente en la investigación, ¿sí? Pudiéramos decir lo que son actividades, tareas,
la investigación que ustedes van a realizar eh, antes de la clase, ¿sí? Era lo que les comentaba. En esta ocasión no vamos a utilizar la táctica donde la mayoría de la información yo se las mostraba a ustedes y se las presentaba, ¿sí? Mediante las diapositivas. En esta ocasión a ustedes también les va a tocar más que nada preparar la clase, no tanto como exponerla a ustedes, ¿sí? Porque no van a exponer ustedes. Sin embargo, deben de, ahora su labor es estudiar los temas que vayamos a ver en clase. ¿Por qué? Porque en las clases solamente vamos a decir los puntos importantes y los puntos que ustedes estudiaron e investigaron previamente, ¿sí? Entonces, básicamente eso reside en el 20%, ¿sí? Del 40% que les manejaba, el que ustedes investiguen, porque voy a ver ahora sí, el método que ustedes quieran, un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental, lo subirán a Classroom, ¿sí? Lo revisaré, pero mucho más importante es que, aunque hayan hecho esa investigación antes de la clase, pues se va a ver demostrado que estudiaron el tema cuando pues todos estemos participando aquí en clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manera de llevar la clase, pues ahora será de esta manera, no vamos a presentar diapositivas, ¿sí? Vamos, ahora sí, por decirlo así, como una mesa redonda, donde todos vamos a estar aportando las cosas que investigamos previamente de los temas, ¿sí? Obviamente, yo como profesor las estaré guiando y les estaré diciendo los puntos importantes de los cuales ustedes se deben de quedar y de los cuales ustedes deben de recordar más que nada, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, sí, no va a haber proyecciones, sí, tal vez alguna que otra por ciertas imágenes que vayamos viendo de cierta bacteria, de cierto virus, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿de qué nos vamos a apoyar? Bueno, pues de las investigaciones que ustedes realicen antes de la clase, ¿sí? Y también recuerden, como les comentaba al principio, las clases se van a grabar. Entonces, por si alguna cosa, alguna información no les quedó muy claro, bueno, ustedes pueden meterse posteriormente a las ligas que yo les estaré enviando en YouTube. Como les mencionaba, todas las clases se graban, por lo tanto, pueden ustedes ir posteriormente a retomar la clase, ¿sí? Por si alguna cosa no les quedó muy claro. Entonces, así es como lo vamos a estar llevando a cabo. Ah, y otra cosa muy importante, entonces hasta ahí llevamos pues el 40 del examen, el 20% de trabajo final, el 20%, vamos a ponerlo en 30%, sí, el 30% que son sus actividades que investigaron, la información que investigaron antes de la clase y el que ustedes estén participando en la clase, ¿sí? Que muchas veces, pues sí, van a hacer preguntas al aire, quien las conteste, y en otras ocasiones, bueno, pues van a hacer preguntas dirigidas, ¿no? A cada alumna, ¿sí? Y el otro 10%, muy importante, pues va a ser la asistencia a la clase, el que ustedes se puedan conectar. Pero otra cuestión muy importante es que, pues, para que se les pueda tomar su asistencia, ¿sí? Les pido, por favor, ¿sí? Y ahora va a ser un requisito el que ustedes puedan activar sus cámaras, ¿sí? Iniciando desde la clase de hoy. ¿Por qué? Porque la verdad es que este método y esta forma, ¿no? De tomar las clases a distancia no nos permite ver si en verdad están poniendo atención o puede ser que estén poniendo la clase y estén realizando otras cosas, ¿no? Entonces, recuerden que ahorita estamos, vamos a decirlo así, estamos en la escuela, ¿no? Estamos tomando clase. Entonces, si ustedes, si ahorita estuviéramos en la escuela, ¿no? No se voltearían, ¿no? Y no me verían de frente, ¿no? O estarían haciendo otras cosas. Por lo tanto, va a ser un requisito importante el que ustedes puedan activar sus cámaras, ¿sí? No lo hago tanto como para vigilarlas y para ver qué están haciendo, ¿no? Porque la verdad ese no es el punto. El punto es también sentir que estamos en el salón de clases, ¿sí? Porque a veces no lo hago tanto porque me siento mal, pero a veces siento que no me ponen atención o estoy preguntando y nadie contesta. Entonces, y también otra cosa importante que igual se los comento a sus compañeros de los sábados, para que sintamos ese compromiso y esa obligación de que estamos tomando la clase. ¿Por qué? Porque a veces este método provoca que estemos, no sé, acostados en la cama, ¿no?
y no estemos tomando en serio el papel de la clase. Por lo tanto, era lo que les comentaba. Parte importante de esto va a ser que al tomar la asistencia, bueno, pues tengan activadas sus cámaras, así que pues siento, espero que no haya ninguna excusa, ¿no? Por ejemplo, he visto que hay algunas ocasiones y ahorita en el caso de Adriana, que ha prendido su cámara, ¿sí? Por ejemplo, en clases anteriores y pues parece ser que está en el trabajo, ¿no? Entonces, entiendo las situaciones de las personas, sin embargo, vamos a tratar de que, bueno, la mayoría yo creo que está en su casa, ¿sí? Estoy en Entonces, el trabajo, profe. exacto. Mire, Y era lo que le comentaba a Adriana, ¿no? O sea, si la compañera puede activar su luego se cámara. oye mucho ruido. Exacto, sí, me he dado cuenta de eso. A veces cuando participas se escucha como ruido o igual, como les comentaba a las demás alumnas, a veces ha prendido su cámara y observo que pues sí está en el trabajo, ¿no? Entonces, obviamente va a haber algunas situaciones en donde sí no la pueden hacer, pero pues yo creo que la mayoría, por favor, sí les voy a pedir ese requisito, ¿sí? Para que podamos activar nuestras cámaras en hora de clase, ¿sí? Y también, como recuerden, les comentaba, pues principalmente vamos a llevar la clase como de una forma de mesa redonda, para que me entiendan. Entonces, pues nos necesitamos ver, ¿no? Entonces, esos van a ser los puntos, los parámetros que vamos a estar llevando a cabo en esta clase. No sé si tengan dudas, preguntas. Profe, nada más ver, nada más enfatizar el costo del examen va a ser de 40, el trabajo final 20 y 30 de la investigación en clase para las tareas y 10 de asistencia, ¿es correcto? Sí, cuando dijo costo me asustó y yo, no, yo no cobro, estamos hablando No, no, no. del Bueno, porcentaje, ¿no? el valor, perdón, el Sí, porcentaje. no se preocupe. Bueno, entonces sí, para rectificar, quedamos que el examen es un 40%, ¿sí? Lo estoy anotando, ya traigo mi pizarroncito, ahorita se los enseño. Entonces el examen es un 40%, luego tenemos el trabajo final, ¿sí? Que pues básicamente van a ser cuadros comparativos, ¿sí? Entonces son muy fáciles de hacer, un trabajo final de un 20%. Lo que tiene que ver con la investigación antes de la clase, junto con la participación, ¿sí? Porque no solamente es de copiar, otra cosa importante, no solamente es que me hagan 1000 hojas, ¿sí? De lo que investigaron, todo va a ser a mano, no hay justificante para imprimir y pegar, que la mayoría lo ha hecho así. Las felicito porque me doy cuenta que me gusta eso de que algunas tareas las mandaban, la mayoría en sus libretas a mano. Y eso me gusta porque la verdad es que es muy importante ese método de conexión mano, cerebro-mano, ¿sí? Porque a veces se queda más la información cuando estás escribiéndolo, ¿sí? Porque hay esa conexión de lo que se escribe, también lo estás reteniendo. Por lo tanto, me gusta ese método, ¿sí? Y es por eso que se los pido de esa manera. Entonces, la investigación, pero junto con la participación, ¿sí? Porque vamos a estar aquí muy activos en el salón de clases a distancia, pero muy activos, ¿sí? Entonces, eso va a constar el 30% y lo que es la asistencia, ¿sí? Que recuerden que la asistencia se va a tomar con sus cámaras prendidas en la mayoría de la clase, del tiempo de clase, va a constar de un 10%, ¿sí? Y pues básicamente en eso va a consistir la escala de evaluación. ¿Sí? Entonces se las muestro para ver si también alcanzan a ver. ¿Sí lo ven? ¿O les aparece al revés? No, profe, sí está bien. Ok, Está bien. ok. Es rosita porque es de mi sobrina. Ya luego me compro uno más grandecito. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Muy bien. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, Ok. Maestra, todo está bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿sí? De lleno ya con esta materia que les comento, pues es muy bonita recordar
y abarcar todos estos temas de los bichos que nos enferman. Entonces, bueno, como les comentaba, sí, ahora sí, como las agarré en curva de que puedan activar sus cámaras, pues les doy unos minutos, sí, si no lo pueden hacer ahorita, sí, porque también las entiendo, ¿no? De que a veces, no me maquillé o de que muchas veces estas clases en línea hay que buscar un fondo bien, ¿no? Porque luego tenemos ahí el tiradero, entonces vamos a dar unos minutos, sí, pero por favor les pido que en el transcurso de la clase de hoy, sí, vayamos prendiendo la cámara y más porque ya vamos a empezar de lleno ya con la información, ¿sí? Muy bien, entonces, para empezar, vamos a ver un tema que ya vimos, ¿sí? En la asignatura pasada, ¿sí? Lo revisamos en fisiopatología, que es el sistema inmunológico, ¿sí? Es cosa muy importante el que nosotros, en esta ocasión, no lo vamos a ver, ¿no? O lo explicar al 100% como lo hicimos, más bien vamos a decir que va a ser un repaso o un resumen, ¿sí? De lo que ya vimos, ¿sí? Porque era lo que les comentaba, ya lo revisamos en fisiopatología, ¿sí? Entonces, por ahí si tienen sus apuntes de sistema inmunológico, pues váyanlos sacando, ¿sí? Porque vamos a irlos comentando Yo aquí. no los traje. Bueno, entonces de lo que se va a acordar, ni modo, Adriana, le tocó sacarlo de su archivo de la mente. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Al ver este tema. Y pues primeramente vamos a recordar un poco la definición de sistema inmunológico, ¿sí? Ya la profesora, ¿sí? Que les dio esta clase, a ustedes les comentaba la definición de lo que era la inmunidad. Ya no vamos o apuntarlo, porque ya es un tema que ya vimos, ¿sí? Pero quedamos, o les explicaba ella cómo es que era una capacidad defensiva frente a agentes patógenos, bacterias, virus y hongos, ¿no? Entonces, de hecho, su sistema, su definición ya nos está diciendo las características, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico o el sistema inmune es un sistema de defensa. Entonces, es un sistema de defensa que va a atacar virus, hongos y bacterias. Entonces, por ello es muy importante que nosotros lo revisemos ahorita, porque, pues, ¿de qué vamos a estar hablando todo este mes? Pues de estos bichos, ¿no? De hongos, de bacterias, de virus, de parásitos. Entonces, vamos a retomar lo importante de estos sistemas, ¿sí? Muy bien, entonces para empezar, Yadira, ¿nos puede recordar que más o menos igual eran dos preguntas de su examen anterior, los dos tipos de inmunidad que existen? Era inmunidad innata y Ajá, adaptativa. ajá. Es sistema de inmunidad innato, ¿no? Y adaptativo. Entonces, eso vamos a recordar porque son cosas muy, muy importantes. Bien, vamos a empezar a hablar acerca del primero, que es eh, el sistema inmunológico innato, ¿sí? Innato. ¿A qué nos referimos con innato? Por ejemplo, cuando decimos, ay, es que la habilidad de esa persona es innata, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que ya se Como nace el con defender. ya se nace con esa habilidad, ya la Es traes impresa, implícita. exacto. Cuando decimos innato, queremos decir que ya se nace con aquella, ¿no? Entonces, por eso a veces les digo, a veces no es tanto de memorizar, es de entender y de comprender, porque a veces muchas cosas tienen lógica, ¿sí? Entonces, el sistema inmunológico innato, quedamos que pues es con el que nacemos, ¿sí? Y algo importante que ustedes deben de recordar del sistema de inmunidad innato es que es la primera línea de defensa, ¿sí? Es la primera línea de defensa. Entonces, cuando entra un virus, una bacteria, un hongo, los primeros que van a salir va a ser el sistema innato, ¿sí? Otra característica importante del sistema inmunológico innato es que es
inespecífico, ¿sí? Que es inespecífico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando entra, vamos a poner por ejemplo, muchas bacterias, ¿sí? De diferente tipo, los componentes del sistema inmunológico innato, ¿sí? Van a empezar a atacar a todos por todos, ¿sí? No hay una célula que sea específica para ese sistema de inmunidad, ¿sí? Por ejemplo, posteriormente o más adelante vamos a ver, ¿sí? Que en el caso de el sistema de inmunidad adaptativo, esas células sí van a ser específicas. Sí, por ejemplo, cuando entra el virus de la varicela, ¿sí? En el caso de los componentes de inmunidad adaptativa, ¿sí? Solamente van a enfocarse en varicela, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los componentes de la inmunidad innata, en este caso son inespecíficos, o sea, atacan a quien sea, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una característica importante que es inespecífica. La otra característica importante del sistema de inmunidad innato, ¿sí? Es que ya tiene mecanismos preexistentes o preformados, ¿sí? Como les comentaba, es un resumen, esto ya lo vieron, ¿no? Entonces, más o menos ya lo deben de recordar. Entonces, otra característica del sistema inmune innato es que ya tiene mecanismos preformados. Esto quiere decir, ¿sí? Que cuando entra un virus o una bacteria, va a ser muy rápido el que va a atacar a esa bacteria o a ese virus. Entonces es muy rápido. Eso también quiero que lo recuerden. Va a ser muy rápido, ¿sí? El ataque contra ese virus y esas bacterias, ¿sí? Entonces, esas son como las características generales importantes del sistema de inmunidad innato, ¿ok? Y ustedes observaron o ustedes vieron creo que fue como la primera, segunda clase de fisiopatología, donde abordaban los componentes, ¿sí? De el sistema inmuninato. Por ejemplo, si recuerdan, está la piel, ¿no? La piel es un componente o es el primer componente que tenemos los humanos, ¿sí? Que nos va a proteger contra las bacterias, contra los virus. Ahí tenemos barreras físicas. También tenemos barreras químicas, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, el pH del estómago, porque imagínense, comemos tantas cosas, tantos alimentos y eso es cierto, ¿sí? Muchos alimentos están contaminados. Por lo tanto, ¿cómo mueren esas bacterias o esos bichos? Pues por el pH del estómago, que son barreras químicas. También tenemos células muy importantes, células del sistema inmune innato, ¿sí? Por ejemplo, Berta, ¿nos puede recordar qué células, ¿sí? Forman parte del sistema inmune innato, por favor? Eh, ¿Podrían ser las células B y las células T? Esas son del ¿Serían los sistema. neutrófilos, Ajá, los basófilos, los bien. mastocitos y los eosinófilos? Eosinófilos, muy bien. Muy bien, gracias. Sí, fíjese, Berta, ya para que no se confundan, ¿sí? Lo que nos dijo Berta son exclusivamente, y ahorita vamos a ahondar un poco más cuando estemos hablando de inmunidad adaptativa, pero estos son de inmunidad adaptativa, ¿sí? Eh, las células que son exclusivamente del sistema inmune innato van a ser neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Va a ser muy Que fácil acaben porque, en os, ¿no? ¿mandé?
Que terminen en no. Ajá, Oiga, que maestro, terminan en los. ¿no son tampoco los leucocitos, que son los glóbulos blancos? Bueno, fíjense, qué bueno que lo dice. Porque Cuando yo estamos me equivoqué hablando, en esa pregunta y yo puse los T, ¿no? Que son los que están en la inmunidad adaptativa, son ah, los únicos que entran. Pero yo ahí me equivoqué porque yo dije, bueno, si entran leucocitos, pues entra natural killer, entran todos, ¿no? sí, Cuando hay una fractura, una ruptura, alguna herida, pues ¿quién llega a todos? pero la pregunta era cuáles eran los primeros que llegaban. Los primeros, y ahí quienes, yo Son digo que los, son los leucocitos, no, porque ¿no? cuando usted se refiere a leucocitos, estamos hablando de todos. O sea, cuando decimos Ah, ok, leucocitos, son todos los es en glóbulos general, blancos. Ajá, es en general. Es, por ajá, ejemplo, ok, si alguien de ustedes, ¿no? Por ejemplo, casi las primeras que se conectan siempre es Adela y Adira, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Adela. Adela es la que siempre llega puntual, ¿no? Entonces, si la pregunta fuera, ¿quién es la primera que llega al salón de clases? Y ustedes dicen, todo el grupo, me están diciendo de una manera general. Son como ok, los leucocitos. Los leucocitos son todo en general. Y no me están ok, diciendo que Adela es la primera que llega, ok, porque esa era la pregunta, son los neutrófilos, ¿sí? ok. Sí. Entonces, de una vez, Entonces, ok, no, y qué bueno que dicen eso para que no les queden dudas. Cuando nosotros hablamos de leucocitos, que son glóbulos blancos, estamos hablando de todas las células del sistema inmune, ¿sí? Todas, todas. O sea, el linfocito T es un leucocito, el linfocito B es un leucocito, la natural killer es un leucocito, el ajá, eosinófilo es un leucocito, o sea, todos son leucocitos, ¿sí? la plaqueta, No, las plaquetas no son leucocitos porque las plaquetas no son del sistema inmune, solamente las plaquetas son para hacer coágulos. sí, para realizar la febrina, ¿no? Exacto, para que junto con la fibrina hagan el coágulo. Sí, se llama, ¿cómo? ¿Mostaza o cómo se llama ese sistema Hemostasia. físico? Se Química, llama hemostasia. sí, bueno, se llama sistema de la cascada de coagulación. Ajá, Ujú. Muy bien. ok. ¿Dudas hasta aquí? Y es muy fácil de recordar porque las únicas que son del sistema inmune adaptativo es el linfocito T y el linfocito B. Y todas las Ujú. demás son del innato, ¿sí? Muy bien. Esas son las cosas puntuales que quería mencionar del sistema inmune innato, ¿sí? Entonces quedamos que son inespecíficos, pero la ventaja es que son rápidos, son los primeros que llegan. Eh, ¿Qué más dijimos? Que es la primera línea de defensa, ¿ok? Ujú. Esas son las cosas puntuales de las cuales les quería hablar ahorita. Vamos a pasar con su contrario, ¿sí? Para ver cómo es que casi casi es Nada más, lo. permítame, maestro, para cerrar esta pregunta, entonces los primeritos que llegan son los neutrófilos. Sí, los primeros que llegan son los neutrófilos. Neutrófilos, ok, Ajá. eso Y, sería todo, gracias. y de hecho, porque también era una pregunta de su examen, porque sí vi que estaba en la diapositiva y además lo retomaron en hipersensibilidad tipo 1. Una pregunta de su examen era la célula que tenía que ver con los procesos alérgicos. No sé si la recuerden. Porque la Sí. pregunta más o menos decía que los productos de secreción de aquella célula tenía que ver con las alergias, ¿sí? Esa pregunta o esa célula, recuerden que son los mastocitos, pero recuerdan que cuando les hice la revisión también ahí en la respuesta venía. Los basófilos también, ¿no? Sí, O- sí, pero la verdad es que los mastocitos o también llamados células cebadas son las que liberan histamina y la histamina, la verdad es que la mayoría de las veces es lo que causa los síntomas de alergia, ¿sí? Entonces, Ujú. esas son como las cosas puntuales de cada célula. Bueno, y de una vez les voy a decir otra porque también tiene que ver con la microbiología.
Los eosinófilos, ¿sí? Los eosinófilos son los que van a atacar principalmente a los helmintos, ¿sí? Y más adelante, en esta semana, de ¿A hecho, quiénes atacan? a los helmintos, con H. ¿Cómo? Helmintos. ¿Cómo suena? Los eosinófilos, ¿verdad? Ajá. ¿El Minto son a los que ataca? Ya lo puse aquí, no sé si lo vean. Sí, gracias. Helmintos. ¿Ya lo vio, Adriana? Ya, eosinófilos atacan a los helmintos. Helmintos, ok. Y esta semana, de hecho, vamos a tocar ese tema de helmintos, que son los gusanitos, ¿sí? Los gusanitos que la mayoría de veces causa diarreas, ¿ok? Muy bien. Y hasta ahí con inmunidad innata, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca de inmunidad adaptativa. Inmunidad adaptativa. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué características tenía la inmunidad adaptativa? Pues que era la segunda línea de respuesta. Es específica. Y reconoce los antígenos. Era tardía, era específica, y se genera memoria. Muy bien. Gracias. A ver, Evelyn, usted nos habló de que es específica. ¿Usted qué se imagina con eso de que es específica? Porque, bueno, yo creo que porque es específica es porque ya tiene memoria, ¿no? Y, Exacto. bueno, es que aquí tengo unos apuntes de la maestra y dice que ocurre durante el tiempo de vida de un individuo Ujú. y dice que actúa sobre un patógeno en particular. Exacto. A ver, usted misma. ¿A usted ya le dio varicela? Ya. ¿Ya? Y, Ujú. y sí sabe, ¿no? Que es muy poco probable que a usted le dé de nuevo varicela, ¿no? Ujú. ¿Por qué será eso? Ahorita Porque, con lo que estamos viendo. porque ya tiene memoria, o sea, mi cuerpo ya, bueno, mis células ya tienen memoria, entonces ya, si me vuelve a dar, a lo mejor ya, ¿cómo se dice? Ajá, lo reconocen y ya lo contraatacan. Exacto, muy bien. Y fíjense que con eso se explica muy bien el sistema de inmunidad adaptativo. Es específico y tiene memoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya nos enfermamos, ¿sí? Nuestro sistema genera anticuerpos, bueno, ahorita voy a pasar con eso, pero genera anticuerpos que ya nuestro cuerpo reconoce. Por eso es que les pongo este ejemplo de varicela, ¿sí? Nuestro cuerpo, como ya tuvo varicela, ¿sí? Y si ahorita me entra el virus de la varicela, ya no me va a hacer nada porque mi cuerpo luego lo va a atacar, porque ya tiene memoria mi cuerpo. Y además,